mis amigos de la Liga Internacional de Líderes. Soy Maristela Bermúdez Cancine con mi programa Encuentros de Sabiduría. Este programa tiene como finalidad conocer las misiones de las personas en el planeta y en este momento tan importante, donde estamos más juntos que nunca en esta pandemia que nos evita tocarnos, pero que nos hace un corazón tan grande que queremos todos estar juntos. Yo tengo la gran suerte y privilegio de tener a mi amigo Wilco, Vilco, que ya les contará él, alemán aquí en Madrid. Es un gran artista, economista, profesor, bueno, un ser humano maravilloso. Y yo tengo ahorita el honor de entrevistarlo. Y sin más, quiero que Wilco, aquí al lado mío, se presente. Muy buenos días, Wilco. Encantada de... Hola, buenos días. Soy Wilco von Prittwitz, un apellido alemán. Alemanes inmigrados a Estados Unidos. La verdad, tengo un máster también de una universidad norteamericana muy prestigiosa, Emory. Fui profesor adjunto en Estados Unidos. Mi primer trabajo está relacionado a las bellas artes. Soy licenciado en bellas artes y luego hice el máster que os digo en Estados Unidos. Pero vamos, luego, como no podía vivir de mi pintura, como bien ha dicho antes Marisa, pues me metí en la sociología y en la economía. Hoy soy doctor, tengo dos doctorados, uno de la Complutense, la Universidad aquí de Madrid, la Complutense, y otro de la Universidad de Jaén, de socioeconomía. El último trabajo que he hecho, ya os contaré luego un poco cómo se relaciona eso con el arte. Pues claro, mira, sobre todo quería preguntarte qué tiempo tienes aquí en Madrid, un señor de Alemania, Estados Unidos con otros idiomas. Y ¿Cómo bueno, llegaste aquí a Madrid? bueno, buena pregunta. Como ya os he dicho antes, somos alemanes inmigrados a Estados Unidos. Mi familia está muy repartida por todo el mundo debido a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que, como sabéis, hizo mucho daño, sobre todo a familias como la nuestra, que somos, bueno, mi padre, un aristócrata de Alta Silesia, con un castillo de 99 habitaciones, con familias con tierras ahí, cuando después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya se levantan los nacionalsocialistas, pues empiezan a mosquearse, por decirlo de alguna forma, muchas familias alemanas. Y aunque mi familia haya defendido el castillo hasta el último momento, por un lado venían los americanos, por otro lado venían los rusos, y a mi padre le pillan ahí un chaval de 15 años con el uniforme, contaba él, le quedaba grande. Cuando vienen los rusos por un lado y él estaba defendiendo el castillo de los Prittwitz en Alta Silesia con 2 soldados y mi padre, que era de las juventudes hitlerianas. Al pobre le quedaba grande el uniforme que le habían puesto y llega un ruso y llegan batallones rusos y cuenta mi padre que uno de ellos apuntó a los soldados que estaban a su lado porque él fue ayudante de Flak, que es una especie de antiaéreo, que él sacaba un cartucho, se lo pasaba al otro soldado y ¡pum! Y disparaban los últimos cartuchos que quedaban. Pues apuntan a estos 2 soldados que están junto a él y los matan delante de mi padre. Y cuando ya le apuntan a mi padre, el señor empezó a temblar y se veía que se había dado cuenta que era un niño de 15 años y no le matan. Y le llevan a un campo de trabajo en Siberia, donde el hombre pasó 2 años, hasta el 45, cuando ya abrieron las puertas. Y esto también lo cuenta mi padre. La verdad es que tiene unas historias de esa época terribles, que le dijeron, davai, que es ruso, para rápido, que os podéis marchar todos. Y en colonos volvió el hombre a los 17 años, tardó 1 año en llegar a Alemania, 1 año andando por la nieve, se escondían en los bosques, tenían miedo, no sabían ni lo que había pasado en realidad, porque
abrieron las puertas del campo y dijeron, marchaos, marchaos. No había internet, claro. No, claro que no. Estamos hablando del 45, el hombre llega en el 46, casi finales del 46 a la zona esta que os he dicho de Múnich, de una zona de Silesia, muy famosa en Alemania. Prusia, Silesia, son zonas muy importantes que eran independientes, y aquello estaba casi todo derruido. El hombre preguntó por sus padres y en el pueblo le conocían, claro, era el hijo del señor del castillo y la gente había trabajado para ellos, y bueno, aquello estaba destrozado y le dicen en el pueblo, ay, pues tu padre, el abuelo, ese le mataron en el frente. A tu hermano, ese ha desaparecido en un submarino, no se sabe ni dónde está. Y tu madre, mi abuela, esa se fue a Estados Unidos. Cogió caballos, cogió cosas del castillo, se fue a Estados Unidos. Y mi padre dijo, ¿pero a dónde? ¿Dónde? Y le dijeron, pues a Nueva York. Y el hombre, pues imagínate, tardó otro año casi en reunir dinero y se fue a Estados Unidos, donde conoció a mi madre, luego una familia también judío-alemana emigrada a Estados Unidos. Nosotros luego volvimos. Mi padre siempre ha tenido mucha relación con Alemania. Cuando la reunificación nos llevó también, cuando la caída del muro de Berlín, la verdad es que la historia de Alemania es increíble porque la gente no la conoce, desconocen a la historia de este pueblo que en realidad existe de hace muy poco, si lo pensáis, porque antes era la República Federal, la República Democrática, antes de eso fue el Tercer Reich, ¿no? Antes de eso fue el Imperio Austro-Húngaro, ¿no? La República Weimar, etc. Alemania como tal existe desde la caída del muro de Berlín. Pero tu pregunta era que ¿por qué estoy yo aquí, no? ¿Y por qué estás en Madrid con tanto viaje? Hombre, yo he empezado a hablar un poco con mi padre porque os hagáis una idea por qué estaban pues tan repartidos, ¿no? Mi padre en Estados Unidos, luego volvió a Alemania cuando la reunificación, y bueno, él siempre ha tenido bienes en todo el mundo también. El hombre tuvo la suerte de trabajar mucho y de comprar tierras en Estados Unidos, en Atlanta, en Georgia, y en España compró en Benidorm en los años 50, cuando Benidorm todavía no era lo que es hoy. No sé si os suena Benidorm, una ciudad. Compró ahí 60 hectáreas en un lugar que se llama Rincón del Lois y creó uno de los primeros edificios de apartamentos para turistas en los años 50. Yo nací luego más tarde, en los 60, pero claro, mi padre todavía no nos había llevado a España más que en los veranos. Vivíamos pues repartidos un poco entre Alemania y Estados Unidos. Baden-Baden, por cierto, que es donde yo nací, aunque haya vivido muchos años en Estados Unidos. Mi padre también tenía bienes ahí, un pueblo precioso en la Selva Negra, en Baden-Baden. Ahí nací yo en el 60, bueno, 62, estoy a punto de cumplir ahora ya 60 años. Mi padre, en paz descanse, y han cambiado mucho las cosas desde entonces. Pues eso me trajo un poco a España, o sea, mis veranos en Benidorm, que íbamos desde Estados Unidos o bien desde Alemania, toda mi familia, mis hermanos. Y cuéntame, con toda esa vivencia, digamos, militar y tan difícil que viviste de niño y de tus padres, ¿cómo llegas al arte, que es tu primera influencia, ¿no? ¿Cómo llegas a Sí. ser? También os lo puedo contar, es muy, muy curiosa la historia porque en mi casa siempre ha habido billetes antiguos de estos de Notgeld, no sé si os suena, más de uno a lo mejor economista o entendido del mundo de los billetes de banco, sabe que Alemania en la República de Weimar, después del Kaiser, el Kaiser, como sabéis, necesitó mucho dinero para financiar a sus guerras, la Primera Guerra Mundial. Entonces el hombre utilizó las imprentas y sacó un dinero
que se llamó Notgeld, un dinero de emergencia que cada uno de los pueblos pues los emitían independientemente del Banco Central alemán de la época. No fue legal, pero sí que fue tolerado, entonces cada pueblo tenía su propia moneda. Es un dinero que se llama Notgeld. Luego hablaremos también un poco de la época de la guerra civil, que pasó algo parecido en España. Pero bueno, este Notgeld lo tenía mi padre por casa, tenía tacos de eso y de hecho nosotros en Navidades hay una tradición alemana que es el Kaufhaus y la Puppenstube, que es como una especie de casa de muñeca que montaban para las niñas, y a los niños les montaban como un ultramarino que tenía, pues no sé, como una tienda. De hecho, Laden es una palabra judío-alemana que significa tienda. Y bueno, son grandes comerciantes. Entonces eso lo montaban en Navidad, en la caja registradora había billetes de estos que te digo. Y esos billetes, sí, ahora te cuento por qué, porque esos billetes son muy bonitos. Luego también de la inflación nos sonarán también que hay billetes de millones, de billones de marcos alemanes. Por cierto, tengo uno aquí encima de la mesa, pero lo voy a mostrar. Este, por ejemplo, es de 100.000 marcos alemanes. Dios, así. 100.000, no sé, pero había de billones. O sea, en la inflación. Y eso a mí de niño, pues los utilizábamos para jugar, para lo que te digo del ultramarino que montaban en Navidades, en la caja registradora, pues había tacos de estos billetes de inflación que no valían nada, pero que eran como un recuerdo no sé, al Kaiser, a una época difícil, ¿no? A una hiperinflación que hubo en Alemania. Y si lo pensáis, los billetes son pequeñas joyas, son obras artísticas. Un billete es una obra de arte, no sé, aquí si os fijáis, pues tenéis, no sé, el retrato de, no sé, cada billete en sí es una obra de arte, son pequeños grabados. Entonces a mí siempre me había gustado, bueno, todos los niños dibujan. Yo a veces lo digo, es que dibujaba mucho de niño, pero bueno, todos los niños dibujamos. Yo esto lo quise profesionalizar y me matriculé en Bellas Artes. Quería ser pintor. Y bueno, hice grabado, la especialidad de grabado. Hice muchísimos aguafuertes, aguatintas. Trabajé muchísimo este campo. Fui premio de la Villa de Madrid, luego mucho más tarde, en el 2002, de la calcografía de Madrid, de una técnica que yo rescaté, que es la técnica de Heiter, una técnica muy rebuscada de estampación de aguas tintas, aguafuertes. Bueno, un mundo. Y en realidad lo que me llevó al grabado pues fueron los billetes, la belleza. Es que si lo pensáis, todo el mundo tenemos un billete de banco en el bolsillo y no nos damos cuenta que esos son obras de arte que están hechas por artistas que le han dedicado pues, mucho tiempo, si lo pensáis, ¿no? A las planchas de cobre, de zinc, del aguafuerte, el aguatinta, etc. Aunque hoy se haga con ordenadores, sigue siendo arte, ¿no? El dibujo, el diseño, todo eso está relacionado. La creatividad, claro, todo lo que ustedes usan. Claro, los billetes en sí, si los miráis con lupa, tienen unos detalles increíbles. Perfecto. Y cuéntame más allá, hemos llegado hasta tu momento de Bellas Artes, y luego entonces el Wilco que pintó. ¿Cuánto tiempo estuviste pintando para luego irte a la parte de las finanzas y la economía? ¿Qué te llevó a esos cambios de no comer? Bueno, ya os he dicho que yo en Estados Unidos hice un máster de nuevas tecnologías que también está relacionado un poco a este mundo del diseño. Ya os he dicho que me gustaba mucho el grabado, pero en Estados Unidos ya se puso de moda en mi época. En España todavía no, pero en Estados Unidos yo me licencié en el 86. Mi primera licenciatura es del 86, un máster de la Universidad de Emory. Pues ahí pues eran pues nuevas tecnologías, empezaron en esa época con Macintosh y Apple. Yo recuerdo mi primer Macintosh de
No, era de floppies, ¿no? Tenían no sé si os suenan Disque para meterlo, los sí. disquetes floppies de 50 y tantos Ks, ¿no? Y decíamos, oh, 50 y tantos Ks tiene, No me digas. no sé, pues que, vamos, eran pequeñas maravillas, ¿no? Flipábamos todos, decíamos, bueno, mi ordenador hace música, escribe, pinta, puedes dibujar con él. Yo utilizaba un programa que se llamaba Painter, que ya creo que no existe. Seguro. Sí, era como el origen un poco de todo este mundo de diseño y de... Yo esto luego, pues me dieron una beca y vine a España a la Complutense, donde hice mi primer doctorado y estuve aquí, vine con uno de estos debajo del brazo. La gente me decía, ¿pero esto qué es? Qué Y tecnología, qué nuevo, qué sí, moderno. aquí en España ya os lo podéis imaginar. Ahora estamos hablando ya casi de yo 87, 88, llegando a los 90. Y bueno, aquí estaba yo en Madrid, un alemán medio americano, y conocí a una chica, como os podéis imaginar, ¿no? Y total, que me enamoró no ya el país, sino una mujer de un ojo azul, otro verde, maravillosa, además era mayor que yo y bueno, fue una relación, no quiero entrar en detalles así muy privados, pero bueno, fui padre, soy padre y muy feliz, ¿no? Lo que pasa es que ella era abogada, bueno, es abogada, secretaria de ayuntamiento y claro, yo era el pintor, ¿no? El de las bellas artes que estaba intentando sacar adelante a nuestros hijos, ¿no? Y ella ya trabajaba, yo seguía haciendo mi doctorado. Y no sé, me di cuenta de que era muy difícil vivir del arte. Claro. Y, y eso de vender cuadros, tener que pintar, hacer retratos, hice muchos retratos. Creo que tú viste el último que he hecho de Antonio López. Bueno, total. Hice muchos retratos y es muy difícil vender. Y cuando ya te piden que hagas cosas que ya no tienen mucho que ver con tu arte, ¿no? Sino que es un encargo, te dicen, no, yo quiero que me hagas esto y aquello, ya no gusta tanto. Ya no hay creatividad, claro. Y claro, es que cuando tienes que aprender a dejar de querer gustar, pues es difícil, ¿no? Y te das cuenta de que no puedes vivir de eso, ¿no? Y bueno, entonces me metí en la sociología y dije, bueno, pues voy a hacer sociología, luego como de eso tampoco se podía vivir, metí en la economía, ¿no? Y La volvió un economía como que sí, el dinero, business, business. y ahí ya sí me di cuenta, sí, también tengo un máster en MBA de Marketing y Business, monté una pequeña empresa, bueno, total, y hoy soy profesor docente de la universidad, de la UNED, donde trabajo ya desde hace 20 años, sí, del 2000, así, finales del 99, 2000, pues conseguí una plaza. Pero mi experiencia ha sido difícil, no sé, o sea, eso de tener que vivir del arte es difícil. Entonces me metí en esto bueno, ya os lo he dicho, de la socioeconomía, que es un mundo fascinante. De hecho, mi último trabajo de investigación, mi doctorado, mi segundo doctorado, es muy interesante, va de monedas complementarias en épocas de crisis. Encontré, gracias a lo que os he comentado antes, mi pequeña colección de billetes alemanes, pues empecé, iba con mi mujer, con mis hijos, sobre todo con mi hija pequeña, nos íbamos los domingos a la Plaza Mayor aquí en Madrid, no sé si la conocéis. Claro, mi querida Plaza Mayor, yo la amo, esa es mi segunda casa. Pues ahí los domingos ponen puestos de numismáticos y filatélicos Sí, y eso ya bueno, lo vi, que se paran en las esquinas y la gente revisa, así, sí, sí, ponen mesas y ahí están los numismáticos, ¿no? Yo mi especialidad, como os he dicho, la moneda complementaria en épocas de crisis, tipo esto que mencionamos antes, el Notgeld alemán,
la hiperinflación. Yo me especialicé en ese nicho, si queréis, de la economía, y me ha ido muy bien, he dado conferencias de esto por todo el mundo. Y bueno, volviendo a lo de la Plaza Mayor, yo iba ahí los domingos y me hice con una pequeña colección de lo mismo, solo que de la Guerra Civil Española, o sea, lo que pasó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pues algo parecido, al menos yo en mi doctorado lo digo, que el origen de los billetes locales españoles los conocen como los billetes municipales. De hecho, hay una página web que es de mi propiedad, de mi colección, la podéis visitar y ver, billetesmunicipales.com. Ahí en esa página web, billetesmunicipales.com, vamos a poner también desde entonces, desde los 90 hasta hoy, que han pasado 30, casi 40 años, pues he juntado 7.000 piezas de la A a la Z, parecido a los alemanes, solo que en Alemania hubo muchísimos más. En España se puede decir que hay alrededor de 10.000, cuando en Alemania puede haber 600.000. O sea, fíjate qué diferencia. Billetes diferentes de esa época. En la Guerra Civil Española pues pasó algo parecido, la gente se quedaba con las monedas de plata y de oro porque valían más que el dinero. O sea, sí, un duro de plata. Claro, en mi país también, en Venezuela, había la morocota que era de oro, y entonces la gente buscaba la morocota que era oro. Claro, pues de plata, el valiera la plata, no lo que el bolívar de plata era la plata. Sí, es curioso, ¿no? Volviendo a mi especialidad, las monedas complementarias en épocas de crisis, o sea, si lo pensáis, el tema es un tema muy interesante y muy profundo, pues dio lugar a eso, a que la gente se quedase con las monedas, las retiraban de la circulación, claro, porque las joyerías y las reventas de plata y de oro, incluso de cobre, pues te daban más de lo que marcaba la moneda, ¿no? O sea, un tema muy interesante de la economía tangible. Bueno, no quiero entrar en cosas muy específicas, ¿no? Mira, podríamos decir que esto de la criptomoneda sería una economía de moneda en crisis o una economía de moneda moderna. Estás mezclando cosas. Yo, es más, ahí, si leéis a mi último trabajo de investigación, mi doctorado son 1.114 páginas, tiene un capítulo dedicado a los tipos de moneda. Entonces, tú ya estás mezclando, yo seguía hablando de algo tangible, ¿no? Tangible, que tú lo puedes tocar, ¿no? Y lo otro es digital. Los duros de plata, si los buscáis, si metes en internet duro de plata, te saldrán de prácticamente todos los países del mundo. México tuvo un montón, supongo que toda Sudamérica. Yo no soy un especialista de monedas, mi especialidad es la notafilia. O sea, la notafilia quiere decir los billetes de banco de papel, o sea, y son muy delicados porque el papel se conserva mucho peor, bueno, total. Es un mundo tangible, el papel. Acordar que mi padre en Caracas murió hace 40 y pico de años, trabajó 30 años en el First National Citibank en Caracas, él era contador, y él llegaba con un maletín como de médico y abría, y eran monedas y monedas, y eran billetes y billetes, dólares, bolívares, muchos cheques, ¿te acuerdas? Muchos cheques, y nosotras jugábamos así como tú con las monedas, te la presto, me la devuelves, y jugábamos con... Pero fue muy importante porque era un trabajo de aquella época en Venezuela de mucha, digamos, tranquilidad económica, ¿no? Y bueno, el bolívar y el dólar valían lo mismo por muchos años, y él era del Citibank, cobrador, y bueno, era increíble que iba a todos esos sitios y esa moneda estaba así a la mano, el billete a la mano, era muy mostrable, y era muy tranquilo todo, ¿no? Yo me acuerdo de haber vivido eso, esa experiencia de tocar el dinero así, como Rico Mampato. Sí, bueno, pues eso, que son lo que llaman tangibles, ¿no? O sea, son cosas que tú tienes en tu casa, en mano, y otra cosa es lo que estabas tú insinuando, que son pues las monedas digitales, que no tienen nada que ver con las virtuales,
ni con las monedas electrónicas. Son muchas Ya, cosas. ya son tres más, ¿no? Yo en el trabajo de investigación hablo de 50 tipos. De hecho, el efectivo, sabéis que en economía se estudia el F1, el F0, el F2, el F3. No quiero entrar en mucho detalle de la economía, sino que hacer entender que en épocas de crisis surgen momentos en los cuales el ser humano recupera un poco el poder financiero, y eso es muy importante y tiene unas implicaciones que yo defiendo como especialista de la socioeconomía, porque él recupera el poder, no sé, de firmar aunque sea un papel y poner esto vale, no sé, por una clase de alemán o de economía o de inglés o de Diría que español a extranjeros, y entonces este papel que yo he firmado pues es un poco eso, ¿no? vale, claro, un vale, un trueque, es como llegar al trueque, que es el intercambio de No energía. exactamente, porque el trueque requiere que me des algo a cambio. Yo aquí, sin embargo, simplemente te estoy dando la fe, ¿no? La buena voluntad Yo firmo, sí. de que tú te fíes. De hecho, de ahí viene lo de fiat, ¿no? Fiat es latín, viene de la Biblia, que no sé, que se hizo la luz, ¿no? La Sí, sí. fiat es la fe ciega que tiene el ser humano en el credo, ¿no? Fíjate que la religión está incluso relacionada también, el credo, o sea, creo, ¿no? en esto, ¿no? De hecho, antiguamente, si lo pensáis, no ya lo que confunden siempre, a mí siempre me dicen lo del trueque, ¿no? El trueque no tiene nada que ver, el trueque es algo que tú pides a cambio, ¿no? Aquí, sin embargo, es como la fe ciega, ¿no? Como la confianza que tú tienes en Dios, ¿no? O en la religión, ¿no? Algo que en realidad no existe, ¿no? Que existe, pero existe en la cabeza de uno, ¿no? Entonces, No, esto fuera. es lo que los economistas llamamos fiduciario, ¿no? Bueno, que nos viene de ahí, ¿no? De la religión incluso. Cuando antiguamente, si lo pensáis, la diosa Moneta, pues a cuyos pies los seres humanos depositaban generosas ofrendas, joyas, no sé, comida, etcétera, no le pedían nada a cambio. De hecho, nuestra palabra de moneda viene de esa diosa, ¿no? La diosa Moneta. Así hay muchísimas influencias que nos vienen de ahí, de la religión y la fe ciega que tenemos en algo que en realidad no vale nada. No te lo puedes comer, no puedes decirlo de alguna forma. El lobo no se come. Claro, es lo que al final lo que queremos es comida, más no la materia, ¿no? Entonces a veces tendrás que vender todo por la comida, que es un poco, en este momento de crisis, con la pandemia, con este proceso que las economías se pararon mucho en el mundo, ¿cómo esta parte económica, más billete, más digital, cómo ves tú todo eso? Bueno, yo tengo la solución a eso. Lo que pasa que, de hecho, estábamos hablando antes de la guerra civil y mi trabajo de investigación en mi documentación de los billetes locales alemanes, suizos, austríacos y españoles, pues encontré una serie de billetes que llaman monedas oxidables. La moneda oxidable es muy curiosa. Si vais a la página web que os he dicho antes, billetesmunicipales.com, y hacéis clic en Montoro, un pueblo perdido en la mano de Dios ahí en Andalucía, me parece que pertenece a Córdoba, podéis ver billetes, y de hecho en la web billetesmunicipales.com también podéis leer artículos relacionados a este tema de las monedas oxidables. Veréis billetes que en el dorso ponían, no sé, 5 pesetas, y en el dorso del billete pues había como una tabla de descuento que decía, vale, este billete vale 5 pesetas
la fecha, no me acuerdo ahora, en agosto del 36. Pero en diciembre, o sea, 3 meses después, el billete había perdido todo su valor. Entonces, esta idea, de hecho, viene de un economista alemán que fue expulsado de la República de Weimar. Ellos lo llamaban Schwundgeld. Es un dinero que en inglés dice shrinking money, un dinero que cada día valía menos, que eran muy bonitos, por cierto, pequeñas obras de arte también, pues cada día valía menos. Entonces, claro, era como algo que no tenía sentido que lo acumulases, que tuvieses, no sé, en cuentas ahí como tenemos hoy, ¿no? Dígitos que no se sabe ni lo que hay, que no tiene sentido, ¿no? O sea, es fantástica la idea, porque si el dinero fuese así, como una manzana, o sea, un dinero que cada día valga menos, igual que la manzana, o te la comes, o la pierdes o se pudre, entonces, claro, no lo puedes acumular, sería la idea. efectivamente. Entonces, esa idea de Silvio Gesell, que fue, como he dicho, ministro de Economía de la República de Weimar, a los bancos no les gustó nada, porque ellos viven de un interés positivo. Claro. Si el dinero fuese como una manzana, que cada día valga menos, no tendría sentido que la gente lo acumulase, los bancos dejarían de tener sentido. Entonces, claro, a los ricos, por decirlo de alguna forma, o a los bancos, no les interesa que se sepa que existen o que han existido monedas en épocas de crisis, que precisamente por esto, por su interés negativo que venía en el dorso de los billetes, que cada día valía menos, o sea, increíble. De hecho, los podéis ver, son auténticos de la época de... Tanto los podéis ver en Alemania o en la República de Weimar o en este pueblo que os digo de Andalucía, sí, que es una cosa increíble que encontré yo en mi investigación, que no se sabía ni que existían. De hecho, aquí la aristocracia, los bancos lo han acallado para que no se sepa. Que no sea esa idea, no fluya, pues no fluye esa idea. Claro, este tipo de dinero sería como la solución a nuestros problemas, porque no tendría sentido que los acumulases. Entonces, claro, además aumenta lo que llaman la circulación, ¿no? O sea, el dinero vuelve a las cajas, a los bancos no tienen la culpa en realidad. O sea, yo he dicho antes que los bancos y los ricos, pero los bancos no tienen la culpa. Quiero decir que los bancos son necesarios. Es una estrategia. Los bancos son buenos, han contribuido a la civilización, a que tengamos, no sé, calzadas y que tengamos, no sé, alcantarillado y que tengamos... O sea, todo esto está muy bien, pero claro, si cambiásemos el fundamento del dinero, que no sea acumulable, sino que sea como hemos dicho, una manzana o el éter o cualquier... Claro, que a las personas sobre todo les gusta acumular para la generación futura, para dejarle el legado. Entonces tenemos otro tipo de legado, no me imagino, es cambiar el concepto de que tu hijo algo también se... Sí, lo que es el ahorro, ¿no? Yo en mi trabajo, porque esta es una de las críticas que me hacen mucho, me dicen, ya, Vilko, esto está muy bien, pero ¿cómo dejamos algo a nuestros futuros herederos y todo esto? Yo siempre insisto, digo, sí, eso está muy bien, pero para eso tenemos tipos de monedas diferentes. O sea, por eso yo insisto, por ejemplo, en lo tangible, que tú dejes, no sé, una moneda de oro o dejes una finca con un manzano, pues no es lo mismo que dejes, no sé, un maletín lleno de papeles viejos que no valen nada. O sea, yo lo que critico es al cúmulo de las finanzas y del mundo financiero que está destrozando al mundo con sus industrias y con su afán de conseguir más y más dígitos en una cuenta que no tienen sentido. Si la moneda de ahorro fuese, pues no sé, algo tangible como la plata, como los materiales nobles en general, me da igual sea platino, que sea
plata o sea, yo qué sé, hueso tallado, Como pues era el principio, ¿te acuerdas? Como era el principio las monedas de oro, y como fue en un principio el y concepto. bueno, no tiene por qué ser oro o plata, porque eso la gente tampoco se lo puede comer. Claro. Pero si tú dejas un manzano, por ejemplo, y no sé, las ideas que tenían las tribus vikingas, ¿no? Los vikingos en general, las tribus germanas que, como sabéis, han poblado incluso la península ibérica, ¿no? Antes de Cristo, estas tribus, pues aquí negociaban con romanos y con griegos y con árabes incluso, y los árabes y los romanos les ofrecían oro y plata y las tribus vikingas las rechazaban, decían, no, a mí no me des eso, a mí no me sirve el oro, ¿para qué lo quiero? Eso ¿para qué es? ¿No? De hecho, en tumbas unas y vikingas o no sé, suevas, y íberas y no sé, todas estas tribus germanas, pues puedes encontrar todavía hoy y en muchos museos los puedes ver monedas griegas, romanas que las habían tallado, les habían hecho agujeros para utilizarlas como joyas porque no sabían qué hacer con ellas. Decían, ¿qué hacemos con esto? Claro. Ellos, ellos pedían en sus trueques, en sus negocios con los árabes y los romanos, siempre pedían cabezas, o sea, cápita. De hecho, nuestra idea de cápita, de capital, viene de ahí, de las tribus germanas que pedían cabezas de ganado, o yelmos también, decían, tráeme un yelmo, o dame, no sé, 10 vacas, o 100 gallinas o cabras o lo que sea, tráeme cabezas. Y yo, capita, ¿no? A mí no me interesa el oro y la plata. De hecho, en ¿Cómo esta... haces con estos alumnos cuando das clase y le quieres y le cambias esa mente y lo pones a analizar todas esas cosas entre la historia del siglo pasado versus este momento tan único de la humanidad? ¿Cómo se mezcla eso? Eh, Sí, sí, bueno, es muy bonito. ¿Sabes el problema que tenemos? Que somos todos muy egoístas. Y creo que nuestra idea de cuando tú tocas a la cartera, yo esto lo he visto incluso con mis alumnos, que, que suelo hacer un experimento con ellos que es muy divertido, que entramos en clase el primer día y me hago el sueco, digo, ay, no tengo boli, ¿tenéis algún bolígrafo? Y saltan, no sé, 10 o 20, tengo clases grandes de 157 tengo este año. Y saltan, yo tengo boli, y saco una moneda del bolsillo, ¿no? Y le voy al primero, le digo, venga, dame un boli, yo te doy una moneda y, y voy a mi mesa, dejo el boli en la mesa y les digo, ay, el que tiene mi moneda, les suelo dar un euro o 50 céntimos, el que tiene mi moneda quiero que haga lo mismo, que le pase al siguiente que había levantado la mano mi moneda y compre él otro boli. Y así pues va pasando mi moneda por toda la clase y de repente tenemos un montón de bolis encima de la mesa y mi moneda sigue circulando por la clase. Entonces yo voy y digo, bueno, este montón de bolis que hemos generado aquí con una moneda, pues lo considero como del fondo cooperativista, del mutualismo de nuestra clase y van empezando a pensar, y dicen, ala, lo que hemos hecho, ¿no? Y cojo un boli del montón y vuelvo al último, el que tiene mi moneda, y dice, toma, y dame mi moneda. y te quedaste tú con el Le, poco boli le doy un boli de los del montón que hemos generado ahí en la clase, vuelvo con mi moneda a la mesa y les digo, ¿habéis visto? Ahora tengo un montón de bolis y la moneda. qué bien, qué bien. Y eso es economía social. Eso es un poco, no sé, lo que llaman la economía circular también, lo que a mí me gustaría que pasase en el arte un poco, ¿no? Que pudiésemos volver a darle sentido al arte, ¿no? Que los Dalís que ves aquí detrás, pues sean, no sé, no ya reconocidos porque Dalí vale mucho dinero, sino porque son bonitos. Y
y no, que tienen un trabajo. Ajá, volviendo al arte, fíjense que a una clase de economía maravilloso, mi querido amigo Wilco. Y entonces fíjense, él no solamente es pintor economista, él también tiene una galería, Wilco Art Gallery. Y entonces también quería, ¿cómo llegaste tú de pintor economista a la galería? ¿Cuál es esa misión de vida con la galería, con los artistas? Cuéntame también de esa Sí. etapa, José. ¿Cómo Sí, bueno, también tiene un poco que ver con todo lo que estábamos hablando, porque a mí me ha ido muy bien. Yo al principio no, pero luego ya cuando ya me metí en todo esto, tú has mencionado antes las criptomonedas, yo soy fundador del Faircoin, soy miembro fundador del Banco de los Comunes, the Bank of the Commons. Lo podéis buscar en internet, son bancos que existen donde hemos ido generando pues monedas que existen, como sabéis, que además incluyen muchas de ellas esa idea de la justicia social, de una moneda que sea fair coin, ¿no? El propio nombre lo dice, la podéis buscar también, la creamos nosotros hacía, pues, no sé si 15 o, sí, pues, buscarlo junto con Enric Durán y 3 o 4 socios hicimos, pues, no sé, estas monedas. Yo compraba bitcoins no sé, por dólares. Y yo recuerdo comprar una pizza con 10 bitcoins. O sea, hoy el bitcoin no sé si ha vuelto a bajar de 60.000 a 50.000, me da igual, pero yo los primeros bitcoins, pues no sé, que valían $1, $10. Cuando subió a $100, dijimos, madre mía, vale $100 algo que hemos generado nosotros en Internet para que exista ahí para todos, ¿no? En realidad, lo bueno que tienen las monedas, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esto, monedas digitales, si quieres, ¿no? Porque no son electrónicas. Y muchas de ellas son virtuales y también con esas hay que tener cuidado porque están en manos de grupos, hoy sobre todo, que especulan con ellas, ¿no? Cuando nuestra idea al principio era la que hemos comentado, ¿no? De que sea algo para el mundo. Y eso a mí, pues claro, me ha beneficiado. Entonces yo, la galería esa, pues es un local que yo compré gracias un poco a eso, ¿no? A poder pues generar, no sé, un dinero, y yo quería devolvérselo un poco tú me dices siempre que soy de Madrid, ¿no? Madrileño adoptivo. Y yo, no es realmente verdad, yo me considero de Lavapiés, de Lavapiés? Está bien. que es muy distinto. Tú En hiciste el Madrid, viajecito ese con la moneda y compraste la galería, ya vi, vendiendo la sí, compré este local aquí en Lavapiés, y Lavapiés para mí Lavapiés no es Madrid. Vale, no sé si es difícil de entender, a lo mejor vosotros en Venezuela o en Colombia, no da igual, seguro que tenéis barrios también que son como más humildes, Sí, sí, son sí. como más, tienen como los pies más en la tierra, son más, no sé, el barrio de Salamanca, vamos a decir. Para los madrileños que conocen esta ciudad saben que hay zonas que son más multiculti, ¿no? Como dicen aquí, que otras, ¿no? Entonces yo quería devolverle un poco estas ganancias que habíamos generado gracias un poco al afán de lucro de mucha gente, que de repente todos quieren bitcoins o faircoins o peseta coins, o bueno, de hecho hay muchísimas ahora mismo, el Stellar, el Ether, etcétera, que son todas un poco producto de esta iniciativa que hubo en Internet de hacer justicia, ¿no?, económica, y devolverle el poder financiero y económico al pueblo, ¿no? Que el pueblo pueda, pues eso, pues disponer de sus monedas ellos, ¿no? Sin impuestos, sin estados por medio, ¿no? Porque, como sabéis, el Bitcoin no es de ningún país, no es un dólar, no es una libra esterlina, ni, no sé, no tiene fronteras,
y eso es un poco lo bonito que, al menos en Este nombre principio, de Bitcoin, claro, coin de moneda, el bit, ¿cómo sí, consigue? bit es una unidad de medida dentro de la informática. Ok, como Sabes Bitcoin. que un bit es como, sí, es un cachito, si quieres, ¿no? Es como, ahora ya vamos por tetras, ¿no? Antes teníamos megas y luego gigas y ahora vamos por tetras, ¿no? Pues algo así que cada vez va a más o cada vez va a menos, depende un poquito del punto de vista que tú adoptes, ¿no? Pero insisto en la idea anterior, que creo que es más fácil de entender para los que nos estén escuchando, que no sepan mucho de economía, de la moneda oxidable, ¿no? Que tenga un interés negativo o positivo, en realidad depende un poco del punto de vista también que tú adoptes, ¿no? Para que lo entiendan, yo recuerdo en Estados Unidos, no sé si os suena Seattle, que es una ciudad, Seattle, pues en realidad es un jefe indio. Seattle es un jefe indio vamos, que vivían ahí, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? 1800, no recuerdo ahora, buscarlo por ahí, el jefe indio Seattle, ¿no? El águila que vuela alto, algo así. Este hombre era para mí un gran economista, fíjate, y yo creo que lo fue sin saberlo, en realidad, porque Washington, sabéis que Washington quería comprarle las tierras del este, ¿no? El Wild West, que llamaban el oeste salvaje, todas estas zonas, vamos, hoy es Nueva México, todas estas zonas, pues estaban, pues no sé, con el nativo, ¿no? Con los indios americanos ahí que seguían a los búfalos, etcétera, ¿no? Y claro, Washington le manda, porque habían matado mucho indio ya, y claro, Washington tenía un poco de mala conciencia, y le mandan un traductor para que negocie con Washington. Porque claro, el Seattle nunca le vio a Washington, solo habló con el traductor este y en el Museo Antropológico de Washington, pues hay una carta que está escrita sobre piel de búfalo del intérprete este que habla con Seattle por medio de Washington, ¿no? Porque le quería comprar las tierras. Decía, yo te doy, no me acuerdo ahora, no sé, 10 cajas de whisky y 50 lingotes de plata, 10 de oro y perlas y espejos y, no sé, cuchillos a cambio de tus tierras. Y Seattle le contesta en la carta, es un documento precioso, y le dice, rostro pálido, tú que estás ahí, que no sé ni dónde estás, ¿no? Y me mandas a este emisario, ¿no? Para comprarme mis tierras. ¿Cómo te voy a vender algo que no es mío? Que pisamos todos. Qué bello, qué bello. ¿Cómo te voy a vender esto que pisamos todos? ¿Cómo te puedo vender el agua cristalina del Mississippi o el águila que vuela alto y los búfalos que corren libres por la pradera? ¿Cómo te voy a vender algo que no es mío? Que pisamos todos, ¿no? Era una carta preciosa, buscarla, es muy interesante el tema. Termina diciendo algo así tipo, como el rostro pálido. Se ocurre. Hasta que no comprenda que el oro no se come, continuará sangrando la tierra con sus verjas. No sé, un documento precioso que yo relaciono un poco a nuestra época otra vez, aunque este sea el siglo de las mujeres, ¿no? Es un siglo naturalista, ¿no? Es un siglo que tiene que recuperar la relación con la tierra, lo que hablamos antes de las manzanas.
no sé, del toma y daca, ¿no? No sé, de la naturaleza, ¿no? El aire que respiramos, El ¿no? ecosistema, somos un ecosistema que intercambiamos pues la energía. Efectivamente, sí, el aire que respiramos, la tierra que pisamos, no es de nadie. No podemos continuar privatizando todas estas cosas para tener más y más y más. No ya digo bienes o manzanos o cosas así tangibles, sino dígitos en cuentas por ahí en las islas Seychelles que no sirven para nada, ¿no? Y Bueno, además, ¿cómo pensaría que esta pandemia que nos paró, que con la economía, con la cosa, qué le ves de positivo a esta transformación o cómo lo verías si esta pandemia hizo algo en conciencia? sí, en parte sí, pero ahora estamos peor que antes. O Sí, sea, porque ahora en Madrid he escuchado esta mañana que ha vuelto la contaminación, la boina esta que tenemos encima y en las grandes capitales del mundo en general, hemos vuelto ahora con creces. Si ahora íbamos muchos en coche, ahora vamos más, porque tenemos miedo a meternos en los autobuses o en el transporte público. El consumo ha aumentado muchísimo también, la gente acumula no ya papel higiénico, sino ahora están comprando camping gas aquí en Madrid como locos. que se va la luz. Sí. No sé, estamos, yo creo que es un momento muy, muy delicado y muy difícil, que también los medios sociales y todo esto que tú mencionas, internet y todo esto, está haciendo mucho daño, ¿no? Mucho selfie, ¿no? Que me hago una foto, yo lo veo en mi galería, que vienen a las inauguraciones y me enseñan en sus móviles su obra, ¿no? Y dicen, ay, yo también pinto, ¿no? Ah, mira. Y digo, pero tú has visto la obra que hay aquí de un artista, has hablado con él. No, no, y dicen, ya, pero yo Qué bonito. también pinto. Y se hacen fotos, ¿no? De su culo, no sé, selfies, ¿no? Que no hacen más que incrementar al egoísmo, ¿no? Del ser humano. Cada vez es más yo y yo. Y los objetos ya no tienen sentido siquiera. Lo que yo valoro mucho es lo que he dicho antes de coleccionar cosas, no sé, el arte o tener en tu casa, no sé, cerillas porque te gustan o son, no sé, posavasos, si quieres algo tangible que no tiene por qué tener mucho valor, No pero valor económico, no, sino valor emocional y valor espiritual y valor, qué sé yo, de enseñanza, ¿no? para mí los objetos tienen vida. Fíjate, creo que la materia está viva. O sea, la gente trata la materia como si fuese algo que se puede tirar a la basura, ¿no? Continuamente. Y creo que todo este mundo del digital, ¿no? La informatización de las cosas está contribuyendo a que las cosas se conviertan en no cosas, que ya no tienen ningún valor, porque son, pues no sé, datos acumulados en un servidor, ¿no? Incluso la fotografía que antes era, pues no sé, eran partículas de plata, ¿no? En papel y que ese papel se amarillaba, tenían vida, no sé, los objetos, Sí, la materia se transforma, la materia tiene vida y no podemos continuar por este camino de seguir digitalizando y metiendo en bases de datos, no sé, simplemente tener la información de la composición de la luz y del porcentaje de cian, magenta y amarillo, yo qué sé, eso para mí no es una imagen, no es arte. Es arte. igualito como yo como ingeniero mecánico, uno sabe que detrás de estos sistemas de Internet hay un soporte de servicios. Hay unos ingenieros que manejan la luz, toda la fuente de energía para que esto funcione, para que los servidores funcionen. Sí, pero estás hablando de luz eléctrica. Sí, Porque la electricidad, has visto que ahora tenemos un problema con eso y que cada vez va sí, a ser más costoso generarla y eso está destrozando a nuestro medio. sí, De hecho, el aire, dijo Quevedo, hace ya, fíjate, 200 años, que llegará un momento en el que pondrán gabela al respirar, o sea, un impuesto a cada bocanada de aire. imagínate tú. Increíble. Y yo como sigamos así,
de tanta electricidad. A mí me vienen muchos artistas a mi galería que yo soy muy de objetos tangibles y me gusta ver el óleo y la acuarela. No tengo nada en contra del arte digital si me traen cosas impresas, pero ya cuando ya me traen de la pantalla y me enseñan sus móviles y me dicen estos, mira, yo también pinto, y digo, ya, pero cuando se te acabe la batería, ¿dónde está tu arte, no? Se acaba la batería, es lo que te digo, pues que hay un servicio detrás, pero también hay personas que trabajan para esos servicios, que sirva la turbina eólica, la fotovoltaica, todas estas herramientas que nos permiten los sistemas. O sea, claro, tiene que haber un equilibrio, sí, porque yo soy amante de los libros como escritor que también soy, y yo de niña mis libros los rayaba, sigan conmigo al mar, y cuando se bañaban conmigo sacaban, salían sucios, sentía que era un alma que los había agarrado y me hacía unas fantasías. Es que es verdad, Maristela, me, Libertad, me, me identifico contigo porque los objetos, la materia en general, tiene unas propiedades que nosotros debemos volver a recuperar eso. sí. Debemos respetar a la materia, a la tierra y el aire. Agradecer a Gaia, la madre tierra, que nos da, mira, este sustento, el estar parados, el respirar, en todos esos. Y entonces, mira, en esa galería, ¿qué tiempo tienes con la galería? ¿Cuáles son tus anécdotas más famosas? Sí, bueno, el local lo compré hace ya 5 años, estuve ahí pintando una época y acumulando más y más cosas y luego me di cuenta de que justo lo que estamos diciendo, ¿no? Que si tú vas acumulando más y más cosas y luego necesitas otra casa más grande para más cosas y luego más cosas y más, llega un momento en el que tienes que devolverle algo, ¿no? En mi caso, a Lavapiés, al barrio donde vivo y donde me codeo con la gente, ¿no? Y pues hacía 3 años que decidí pues montar esta asociación cultural, Vilco Art Gallery, que es una galería de arte sin afán de lucro, donde exponemos los amigos, damos charlas de filosofía, de cultura, de poesía, pues por todo el mundo es bienvenido. Ayer mismo vino un señor que duerme en su coche de hace 11 meses, que está ahí aparcado ahí abajo en Lavapiés, que siempre viene a beberse una cerveza y claro, le damos siempre, pues no sé, una cerveza, ¿no? La cerveza del día, pues se la toma él en mi galería. Pero insisto que él vive y duerme en su coche. ¿Y cómo harían las personas para conectarte contigo? Con la galería te llaman si quieren un artista que quisiera. Sí, podéis entrar en la web vilco.art. Es una galería, Vilco Art Gallery. En internet es Vilco, o sea, mi nombre y latina, Vilco, W-I-L-K de kilo, K-O.art, Vilco.art. Ahí tenéis, por supuesto, que un contacto, un teléfono. Artistas no me faltan, os lo digo ya. Artistas aquí en Lavapiés, todos son artistas. El que no es artista es poeta o escritor o actor que ahora está trabajando, no sé, de camarero en un bar, pero todos somos artistas, ¿no? Y yo es Privilegio, mis amigos, que hice mi libro Canción de la Conciencia y estuvo aquí en Wilco Art Gallery. Pude hacer una pequeña inauguración y bautizo de mi libro que te agradezco. Sí, yo siempre invito a artistas, a escritoras como tú o a gente, poetas. Tuvimos en la Noche de los Libros también a Fernando Fiestas, un poeta que ahora expone también, que, bueno, que dan a conocer a su obra. Suelen ser artistas no muy famosos, aunque Fernando Fiestas, por ejemplo, es catedrático de dibujo, es excelente, su obra es magnífica, pero vamos, que es una galería sin afán de lucro, y yo lo comparo un poco con Andy Warhol, con la Factory que él montó, donde pasaban, pues no sé, todos, ¿no? Pollock, por ejemplo, Jason Pollock, ¿no? Que venía también un poco eso, ¿no? A beber, ¿no? Sí, y a pasárselo bien, ¿no? Sabéis que luego murió muy joven y que
que bueno, que Leo Castelli, ¿no? También andaba por ahí, por la Factory de Andy Warhol. Yo me considero un poco así, como, aunque supongo que tendré que morir también, ¿no? Como Warhol o como Jason Pollock, ¿no? Que le llamaban a Jack the Dripper, ¿no? Porque goteaba mucho, ¿no? The Dripper, ¿no? De Jack the Dripper. Todos estos que pasaban por ahí, ¿quién te va a decir a ti que no estés tú entre ellos, ¿no? Maristela o Fernando Fiestas o no sé, han pasado muchos artistas por mi galería en los últimos 3 años. Hemos hecho una exposición al mes, muchas de ellas colectivas, y han calado hondo, muchas de ellas. Tuvimos un movimiento que rompe también una lanza por todo lo que hablamos antes del mundo y la injusticia social, que se llamó artivismo. Lo podéis buscar también en internet, muy interesante. Artivismo, o sea, como rompiendo una lanza con el arte por el mundo, ¿no? Un artivismo. Hicimos ya 2 de estas. Estaba, no sé, Angie Gray, estaba Paco Clavel, estaban todos estos de la movida madrileña de los 80 al principio. La primera que hicimos de artivismo fue justo en enero del 2000. No, perdón, fue la segunda, en febrero de 2020, porque en enero, ahora que lo pienso, hicimos la de Locos Años 20. Porque pensamos el año pasado, en enero, que empezaban los años 20. Y llegó el 20 con el virus. Como hemos hablado antes de la Primera Guerra Mundial, y justo los años 20, después del final del 19, la Primera Guerra Mundial, pues en Berlín y en Londres y no sé, en París hubo unos movimientos abiertos y todo así. Claro, los locos años 20, y dijimos, vamos a volver. Yo pinté un cuadro precioso, grande, no sé si lo llegaste a ver. ¿Cómo se llama el cuadro? Fue un cuadro relacionado al sex art, arte erótico, con un salón muy grande que había muchas chicas ahí bailando, en años 20, no sé, con el foxtrot y el Charleston y todos estos, bueno, y claro, ¿y qué pasó? Que a los pocos meses, bueno, porque en enero del 2020, en mi galería, os prometo que la calle estaba llena de, o sea, había no sé si 200 o 300 personas bebiendo, fumando, la calle estaba toda... No se podía, mi galería, no, vamos, tiene unos 80 metros, 70 metros la sala principal, y es que no se cabía, no se podía pasar de la gente que venía. Y nada, ya sabéis lo que pasó luego. Después de marzo se acabó. De repente se declara el COVID y tuvimos que reducir nuestro aforo a, no sé si 35 personas con 1,5 metros de distancia entre cada uno. Llegó el invitado especial que nadie esperaba. Menudos locos años 20 que nos esperan. Eso sí, el primer mes fue magnífico. El 2020 de enero fue, como te digo, participó Paco Clavel. Y claro, Paco Clavel aquí es un personaje muy conocido en Madrid, que mueve a todos estos del clan de Almodóvar, las chicas Almodóvar, Loles León, bueno, estuvieron por ahí todos, y claro, un amigo se lo dijo al siguiente, y del boca a boca aquello petó, no se podía pasar. Sí, ¿por qué no repites estos locos años 2021? Cerremos el 2021. Sí, pero yo creo que se nos ha acabado eso, ¿eh? O sea, fue enero, febrero, en enero hicimos la de Locos Años 20, febrero fue la primera de Artivismo, bueno, miento, la segunda ya de Artivismo 2,
Y en la tercera, la que la que queríamos hacer, la de sex art, que también era como muy loca y muy abierta, esa se tuvo que anular por el COVID. Claro, claro. Hubo confinamiento y se aplazó hasta junio. Estuvimos en marzo, abril, mayo, junio. Estuvimos, vamos, cerrados porque es que no nos dejaban. O sea, y continuábamos ahí con nuestras cosas, pero claro, estábamos en confinamiento. Increíble. Y Sí. bueno, pero claro, ya esa etapa pasó, amén, amén. Uno con sus mascarillas y con todo su trabajo ha vuelto ese Wilco Art Gallery a agarrar esa fuerza, esa gente que quiere estar allí, ese ambiente de Lavapié. ¿Te sientes vivo ahí? Sí, pero en parte solo, ¿eh? Yo admito que no hemos podido volver a esos momentos que vivimos en enero del 20, o sea, la exposición esta que además titulamos así, hicimos la exposición, el cartel existe, todo lo puedes encontrar en internet, Locos Años 20 en Wilco Art Gallery, eso no se ha podido repetir. Es más, creo que ahora va a ser difícil que podamos, porque la gente sigue con mucho miedo, incluso al ayuntamiento y sanidad, sabéis que nos siguen exigiendo protocolo COVID. Habéis visto esta semana en Alemania, están subiendo muchísimo otra vez los contagios. Austria ahora ha impuesto una ley de los no vacunados, no están confinados en su casa. O sea, es tremendo lo que está pasando y estamos hablando de hoy, ¿no? De esta mañana, de noticias de ayer, que están subiendo muchísimo de nuevo los contagios. En noviembre 2021, pues que entonces, claro, pareciera que el escenario vuelve otra ola, una quinta ola por ahí. Sí. Seguimos con nuestras mascarillas en la galería, seguimos teniendo que mantener 1,5 metros de distancia, aunque claro que hay momentos que no se cumple, pero yo ya tampoco dejo pasar a más de 30, 35 personas, que es lo que me exige la ley. Esos momentos que te digo de 300 personas de la calle tomada, o sea, estábamos así, y yo sacaba cajas y cajas de cerveza, de vino y de whisky. Claro, no, para devolverle algo al pueblo, ¿no? Y lo que te digo de Javi, que vive en su coche, que siempre viene a tomarse algo. Claro, dar cariño. Yo creo que el Eso, colectivo eso colaborativo. me temo que al menos de momento, aunque tengo fe y tengo esperanza en que vuelvan estos valores humanos de la hospitalidad, de la grandeza, de la generosidad, que se han perdido un poco por culpa de lo que comentamos antes, ¿no? El miedo, el egoísmo, el selfie continuo, ¿no? Yo, mi arte, mi móvil, mira Lo colectivo, mis fotos, ¿no? colectivo. Volver Que al valen colectivo. además un instante, ¿no? Y luego al siguiente ya no valen nada, ¿no? Bueno, difícil. Estamos en un momento, en mi opinión, francamente difícil. ¿Cómo le aconsejarías tú a estos chicos, alumnos tuyos del arte de 20 años, pero que tienen esa vocación alrededor del mundo? ¿Qué les enseñas? Que aquí que te van a ver por todas partes del planeta, aquí en este encuentro de sabiduría, ¿qué sería tu consejo? Bueno, yo en clase digo mucho siempre lo siguiente, que el amor, ¿no? Es como algo fundamental, ¿no? El amor como principio, les diría, que el amor como principio en todo, el amor, si haces las cosas con amor, las haces bien, me da igual que pintes, escribas o trabajes en un bar. Si haces las cosas con amor en la cocina, en donde sea, lo vas a hacer bien. Y que añadas a eso un poquito de orden como sistema, o sea, si eres sistemático y ordenado,
pues vas a avanzar. O sea, el progreso como fin, el orden como sistema y el amor como principio. Pero a los artistas en especial les diría, sobre todo a la gente joven, y que lo veo mucho, y vuelvo a lo del selfie y el yo y el ego que cada vez crece más, tanto que en sus cabezas oyen a estas voces, ¿no? Del yo que habla con el id, ¿no? Y el ego, y ya no escuchan porque incluso cuando están callados, los veo en clase, están hablando consigo mismos. Están con el móvil ahí debajo de las mesas porque no pueden estar sin él ni un momento, ¿no? A todos estos les diría lo siguiente, que es que hay que aprender a dejar de querer gustar. Y que eso es fundamental en el arte y en todo. Que tienen que aprender a dejar de querer gustar. Qué buena frase, buena, muy filosófico, que este chico, aparte de economista, pintor, filósofo, mi querido amigo. Ajá, y aparte de la economía, que ya que sabes tanto, esas tendencias, ese miedo que hay a que todo el mundo un desempleo altísimo, ¿cómo se curaría eso? La gente que no puede pagar la luz, la renta, crea una hambruna, ¿hacia dónde ves, tú ves el mundo? ¿Hacia dónde ves el 2022? ¿Cómo tú lo vaticinas? Creo que está relacionado a lo que acabo de decir, ¿no? Que está en auge el selfie y el ego y estas voces que tenemos en nuestras cabezas, no ya en la sociedad, sino cada uno en su casa y en su propia cabeza debe acallar esa voz, debe aprender a dejar de querer gustar. Y eso tiene que ver con el ego, Maristela, tiene que ver con el yo, y yo, y yo, y mi casa, y mi coche, y mi trabajo. Ese es el gran problema. Que Individual a un mundo más colaborativo, ¿verdad? Un mundo más de encuentro. sí, una economía social. En el sentido social, por favor, no me tachen de socialista, ni de comunista, ni de nada de eso. Yo cuando lo digo en clase, la gente se me queda mirando y lo noto, ¿no? Las miradas de complicidad, siempre digo que un buen profesor, no yo, no habla ni de política ni de religión. Y cuando yo hablo de social, me refiero a una interacción humana que tiene que recuperar los valores auténticos, los valores que hemos perdido, como la hospitalidad, la generosidad. Todas estas cosas que antes tenían muchísimo valor, la cortesía. Fíjate qué cosa más bonita que no quiero ser tan anecdótico, pero en mis clases cuando salen a empujones de las clases, todos a la vez, ¿no? Y yo un buen día dije, pero perdón, dejad salir primero a las chicas, ¿no? Ahora me tachan de machista porque he dicho que dejen pasar a las chicas, ¿no? Y insisto que estamos en el siglo de la mujer y hay cosas que son muy, muy importantes, ¿no? Pero que a su vez estamos, no sé si perdiendo, o al menos en parte perdiendo unos valores como era la cortesía o la hospitalidad, la generosidad, que son valores humanos que tenemos que recuperar. La nobleza, la bondad, el caballero antiguo, es el noble, eso de que un ser humano vale como un oro, es una joya, todos somos joyas. Sí, efectivamente, sí. Sí, pero hoy te tachan, si tú dices noble, dicen, esto es un aristócrata que no, o, no sé, los valores, la aristocracia para mí es controlar tus emociones, ¿no? Es lo que nos distingue un poco de los animales, ¿no? Creo que el ser humano es un animal igualmente, pero ha aprendido a controlar ciertas emociones, sobre todo la violencia, la agresividad, todo esto. Creo que es ejemplar, por ejemplo, en la aristocracia del siglo XIX, no sé, el típico
duelo que se dan con el guante, ¿no? Y el Señor no se inmuta, ¿no? No es la ira, es la rabia, todo este control de las emociones, creo que es un valor humano muy importante. Muy importante. Y todas estas cosas debemos cuidarlas mucho, debemos tener mucho cuidado con no perder estos valores humanos. Muy bien. Bueno, Wilco, creo que hemos tenido una agradable, interesante mirada de historia, filosofía. Yo me llevo con varias clases contigo hoy, espero que ustedes también. Y seguro te vamos a volver a invitar porque hay demasiada información, que eres una biblioteca andante, amigo, un profesor de una biblioteca. Eso me gusta mucho. Y bueno, vuelvo a repetir, Wilco Art Gallery es tu coordenada para ubicarlo a él. Él está ubicado en Lavapié, en calle Doctor Piga, ¿no? Doctor Sí, Piga 11 es. sí. Y bueno, realmente es un ícono de aquí de Madrid, del turismo, del el agradable encuentro de artistas y de seres humanos que quieren, más que estar, digamos, dando su obra, pasarlo bien, encontrarse como almas, que pienso yo que es importante, y en una diversidad, porque todos somos tan distintos, y cuando uno llega y siente ese apadrinazgo, esa protección tuya, y la verdad que me quedo con eso y le digo que hay Wilco para rato, lo voy a volver a entrevistar en otro momento porque hay que sacarle más información de eso de la economía. Después te voy a invitar para las puras criptomonedas, porque este tema me interesa que no sé nada. Ya tengo Muy bien. ese compromiso contigo. Y bueno, Venga, gusto. muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, nada, nos estamos viendo. Muchas gracias por este encuentro tan Gracias a ti. Adiós.